confusas, palabras. Puse a grabar, puse a grabar porque me había olvidado. Ah, Escuchando. sí, Alan dice medias sí, por tramposas. ahí es la situación. Claro. Bueno, sí. El tema es, digamos, apunta un poco a que ustedes tengan leído como el material y como que tengan fijados algunos conceptos. Básicamente apunta un poco a eso. Digo, uno generalmente entiende, ¿no?, las diferencias cuando ve la clase o cuando hace algo, pero cuando enseguida te preguntan, bueno, ¿cuál es el medio que transmite video y audio al mismo tiempo? Y uno empieza a pensar, bueno, ¿cuál era el VGA, el DVI, el DisplayPort, el HDMI? Digamos, cuando uno está más empapado en el tema, no resulta difícil, pero si no tiene que ponerse o a buscar o a pensar. Y yo sé que empiezan a hacer muchas terminologías nuevas, ¿no? El no-bridge, el so-bridge, no sé, los diodos rectificadores, los diodos Zener, lo que sería la corriente continua, 3 volts, 5 volts, 12 volts, digamos. Todo es, yo creo que cuando uno está arrancando es lenguaje nuevo y es un ecosistema que está compuesto por un montón de cosas. Porque fíjense que nosotros, hasta esta parte, que era la parte de introducción, tuvimos que reconocer definiciones de lo que era un sistema, hablar del sistema informático, mencionar las patas o las partes de este sistema informático, que era el hardware, el software, entonces empezar a pensar qué es cada una cosa, qué no, empezar a asociar esta idea de que en la BIOS, por ejemplo, tengo hardware y tengo software. ¿Sí? En la BIOS tengo hardware porque es un circuito integrado, entonces lo vamos a denominar hardware, pero también tengo software porque hay un firmware grabado. Y dentro de los tipos de memoria que podemos llegar a encontrar, fíjense que hay una memoria que es permanente y otra que es volátil ahí adentro. Entonces como que se empiezan a sumarse cosas. La idea del recorrido de lo que empieza a seguir hasta que lleguemos a redes más o menos, tiene que ver con retomar todo lo mismo, pero un poquito más avanzado. Sí, eso es como base de recorrido. Entonces, si hay algo que no haya quedado claro, bueno, la idea es que lo vayamos charlando, que lo vayamos viendo. Bueno, el adaptador para grabar un video no entendía mucho. Bueno, eso es un poco lo que habíamos visto en el slide de la semana anterior, cuando habíamos visto los slots de expansión, los PCI Express de 1X y los slots PCI. Es decir, qué cosas podía llegar a poner, y yo podía poner un sintonizador de TV, una placa USB, una placa de red, y también podía poner una capturadora de video. Por ejemplo, si yo quisiera grabar una película que está en VHS, una película vieja, lo puedo conectar a esa capturadora de video y por medio de eso puedo digitalizar esa información. ¿Sí? A ver. ¿A esto te referías? Fíjense que en estos casos, estas capturadoras de video que aparecen en las primeras imágenes son USB, también me pueden llegar a servir. El Pero IRC, no, no se ve la pantalla. no se ve la pantalla. Bueno, Al menos yo no, ya la estoy viendo. dame un segundo. No, profe, no se ve. Bueno, esperen un segundo. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. Bueno, lo que les decía, fíjense, justo estos ejemplos que aparecen acá, la mayoría son ejemplos de capturadoras USB. Ahora vamos, arriba había una que era PCI Express, pero por ejemplo, miren, esta sería una capturadora de video con el PCI Express de una X. ¿Lo ven? Esta capturadora más que nada sirve para hacer streaming. Vieron que cuando algunos juegan en vivo y en directo, como, no sé, el Kun Agüero, pueden transmitir en vivo por plataformas de YouTube o algo de eso. Pero hay otras capturadoras que me permiten digitalizar VHS. ¿Saben lo que es el VHS? Sí, profe. Es de los años 90, ¿sí? Esto es un reproductor de VHS, una videocasetera. Entonces, si yo tengo películas así o filmaciones que tenga de mi familia o lo que sea y quiero digitalizarlas, justamente tendría que poner una capturadora de video. Eso me permite, como que me permite acceder a eso.
¿Sí? ¿Quedó respondido, Alan? Un segundo les pido. Ahí estoy de vuelta. Justo están viniendo a dejar unas cosas y bueno, ahí leí la respuesta de Alan que se entendía perfectamente. Bueno, ¿quieren que repasemos un poquito qué es lo que les pedía el examen y qué pusieron? ¿O ya se conforman con la autocorrección y vamos a lo que sigue? ¿Qué quieren hacer? No, estaría bueno hacer un repasito, profe, va, por lo menos para mí, Bueno, sí, por dale, favor. no tengo problema. De hecho, vamos a hacer vamos a hacer las dos cosas. ¿Sí? Volvemos al test. Ustedes recibieron, digamos, este que tienen acá. Bueno, las preguntas en algunos casos uno las puede pensar por descarte. ¿Sí? Uno puede pensar por descarte el tema de las posibles respuestas. A ver, por ejemplo, cuando dice chips que se ejecutan a 800 y tienen 240 pines, ¿a qué está haciendo referencia acá? Bueno, está haciendo referencia a una memoria DDR2. Me doy cuenta por dos factores. Porque tiene 240 pines y porque funciona a 800 MHz. La DDR2 funcionaba a 533, 667 y 800. ¿Vieron que es mucha información? A ver, el curso, digamos, no pretende que ustedes se sepan de memoria la frecuencia y las velocidades de las memorias. Pero son números que empiezan a ser llamativos o que tienen alguna función particular o que me van a indicar algo. O sea, yo sé que si hay una memoria de 266, 333 o 400, sé que es de DDR1, y si dice 1600, si yo no cuento la cantidad de pines, yo ya sé que es una memoria que va a ser de DDR4. ¿Sí? Son algunos factores que empiezan a tener que interesarnos y que no se pretende, como digo, que se lo aprendan de memoria, pero sí se pretende que sepan que existen y que están. ¿Está bien? Bien. Bueno, después otra de las cuestiones, ¿no? O sea, chips que requieren energía para funcionar y a menudo se utilizan para la memoria caché, sería una de las opciones que podría llegar a ser. Chips que no pueden borrarse ni sobreescribirse, por acá venía el tema, ¿se acuerdan que es Read Only Memory? Que era una memoria de solo lectura. Que una vez que estaba, por ejemplo, el CD-ROM, ¿se acuerdan que habíamos hecho el ejemplo del CD-ROM? Que el CD-ROM que yo compraba con música ya no lo podía modificar. ¿Sí? Ya era información que venía grabada y que no se podía modificar, como pasa con un pendrive, por ejemplo. Bueno, y chips diseñados para gráfico de video, digamos, no sería. Entonces, la respuesta sería esta que tenemos acá y está marcada. ¿La ven ahí? Bien. Profe, La segunda. ¿Dudas con eso o venimos bien? Si yo no estoy viendo si me ponen manito o algo. profe, ¿está Acá, presentando en la pantalla? Porque Sí, no están no veo viendo. nada yo. Ah, bueno. Sí, estaba presentando en la pantalla. Esto estaba presentando. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bueno. Les presentaba que, bueno, digamos, esto apuntaba a lo que eran las memorias y que quizás por ahí no se acordaban exactamente, pero podíamos descartar alguna de las opciones. Bueno, la segunda opción lo que nos pide es esto, ¿no? Un cliente ingresa a una tienda de servicio técnico y repuestos de computación. El cliente está buscando un dispositivo para permitir que los usuarios paguen sus compras, que los usuarios toquen y paguen sus compras. ¿Qué dispositivo me permitía hacer eso, no? Y bueno, tiene que ver con los dispositivos de acercamiento, ¿sí? Con los dispositivos de NFC. En la tarjeta magnética yo tengo que pasar la tarjeta y lo estoy tocando. Un proyector no tiene nada que ver con las compras.
y una palanca de mandos de videojuegos tampoco. ¿Está bien? Así que bueno, la respuesta sería la de los dispositivos NFC. También lo habíamos hablado, que a veces podíamos compartir un contacto o algo simplemente con acercar los celulares o compartir una foto. Eso Simplemente. es muy nuevo, ¿no, profe? Y mira, a ver si yo te digo esto. ¿Qué tecnología utiliza la SUBE? Eh, NFC. Digital. no, no. No, ¿Cómo? utiliza NFC. Ah, La, Ah, la SUBE utiliza NFC. Uno agarra la tarjetita, ¿sí? Y la apoya. ¡Tuc! Eso es NFC. Entonces, como que es nuevo, pero no tan nuevo. Y después, bueno, hay un montón de cuestiones. Los que son NFC activos, pasivos, todo eso que no lo trabajamos. Pero, por ejemplo, la tarjeta es pasiva y el lector de la tarjeta es activo. En cambio, en los celulares los dos NFC serían activos y bueno, y no todos los celulares los tienen. Entonces, en ese sentido sí podría decir, bueno, es una tecnología o que es más nueva o que apunta a cierto segmento de celulares. Matías y Tomás, no. soy Tomás. Matías se fue a trabajar recién, pero pudo realizar el trabajo. Sí, me llegó el de Matías, así que se quede tranquilo. Daniela también avisó que tenía que trabajar, que pudo hacer el test, pero se tuvo que retirar. Igual estamos grabando, así que esto les va a quedar. No se preocupen. profe, una pregunta. Sí, Ese dispositivo que dice usted, bueno, el NFC, sí. no es lo mismo que el escaneo, o sea, digamos, de pantalla a pantalla, nada tiene nada que ver. No, es una tecnología de acercamiento, ¿sí? O sea, Ah, miren, yo acerco el celular a un postnet. Las tarjetas de crédito están viniendo ahora con NFC. Es decir, acerco algo, no es tecnología Bluetooth, no es tecnología ujú. Wi-Fi, y es un nuevo estándar. Y vuelvo a decir, la SUBE ustedes apoyan algo bastante parecido a esto. Si ustedes apoyan la tarjeta en el colectivo y eso les marca el pasaje. Una banda magnética, por ejemplo, tiene la diferencia de que yo tengo que pasar por el postnet esa banda magnética. ¿Sí? No, yo creo que porque se utiliza más, o sea, yo le preguntaba porque, por ejemplo, yo tengo Mercado Pago y lo paso por el Postnet, por eso es lo que le Bueno, mismo. esa es O otra. sea, escanea el código, ¿no es cierto?, del Postner y ahí lo toma el celular. Bien, pero yo lo que te digo, eso es otra cosa, es un lector de código QR. Ah, listo. Está ¿Sí? bien. Eso es un lector de código QR, es decir, el postnet de Mercado Pago acá en la pantalla, ¿sí? Me marca un código QR y la persona con el celular, con la cámara de foto, acerca ese código QR o con la aplicación de Mercado Pago ya abierta, acerca el código QR y a partir de eso genera la lectura. ¿Sí? Eso es una Sí, cosa. sí, sí. Ahora, fíjense, esto tiene, por ejemplo, este point de Mercado Pago, ya que trajiste el ejemplo. Fíjate que tiene tecnología de Wi-Fi, tiene tecnología de QR, que es la que describís vos, y además tiene la tecnología de NFC. ¿Sí? La tecnología de NFC viene en las nuevas tarjetas de crédito. Fíjense que la nueva tarjeta de crédito ya, o sea, no, yo no veo nada, para mí es una tarjeta común, pero yo lo único que hago es acercar la tarjeta al aparato, ¿sí? Acerco la tarjeta al aparato y no tengo que pasarla ni por banda magnética ni nada. Fíjense, acá les está dando el ejemplo de lo que sería algo parecido a una SUBE, ¿no? Pero tiene que ver con este tipo de tecnología de acercamiento. ¿Está bien? Claro. Yo Vamos. pensé que estaba en celulares nomás eso, profe. No, está disponible en varios lugares y yo creo que ahora hay un montón de cuestiones que trabajan con NFC, pero un montón, ¿eh? Es un nuevo estándar que se está difundiendo bastante. Sirve mucho para configurar también cosas, para configurar dispositivos o para transferir cosas, se utiliza bastante. Eh, no les quiero mentir, a mí nunca me gusta mentir y siempre me Ah, gusta está bueno. corroborar, ¿no? Pero, eh, a ver, creo que hay algunas impresoras que tienen NFC. Sí, ¿ven? No les quería mentir.
Entonces, ¿qué pasa? A mí me llegó, a ver, yo lo puedo hacer con Wi-Fi. Las impresoras con Wi-Fi son más estándares o son más comunes. Entonces, ¿qué es lo que hace una impresora con Wi-Fi cuando yo lo tengo configurado el teléfono? Me llega un documento, le pongo a imprimir e imprime sin ningún tipo de problema. El NFC lo que tiene es que a mí me llegó una imagen, un documento, lo que sea. Acerco, apoyo en la impresora y ya se imprime. ¿Sí? Eso está disponible en algunas impresoras. Esta no sabía que tenía NFC. Yo vendo esto si no sabía. No, esto no tiene NFC. Sí, dice que sí, miren. Miren, me acabo de dar cuenta. Si alguien quiere. Deben salir fortuna, ¿no? Eso, Ah, profe. sí. Más o menos, más o menos. Mira, fíjate, esta te la está tirando en menos de 10.000 pesos. ¿Sí? Ah, pensé que era más caro. Es costoso, pero digamos, no está desorbitado. O sea, por ser una. Habría que ver si es el precio real y todo eso, ¿no? Claro. Pero bueno, Lo que pasa es que también hay que ver el funcionamiento de la impresora, no solamente esa parte, sino lo otro. Porque por ahí solamente capaz que sea impresora y no escanee, no, o no, sea, eso sí, seguro, ¿no? Era impresora por sola. eso varía el precio. Esa que mostramos era solo impresora. Sí, esa que mostramos era solo Claro, por impresora. eso. Pero bueno, fuera de eso, a lo que estamos haciendo referencia es al tipo de comunicación que vamos a encontrar. Entonces, bueno, y la respuesta era justamente NFC. Bien, esta era bastante sencilla, ¿no? ¿O Sí, no? sí. ¿Qué es? Sí, Va, me hizo. ¿Qué elegimos acá? la red y USB USB. y red. Exactamente, red y USB, fíjense, están marcadas esas, ¿sí? Esta sería la RJ45 y este sería el USB. O sea, creo que no tuvo mayores problemas. Bien, elija dos opciones. El puente norte, el Nordbridge, ¿con qué se conecta de las opciones que tenemos acá? Es decir, ¿cuáles son las dos actividades que normalmente controla el puente norte del conjunto de chips? ¿Se conecta La con, RAM ¿se conecta con el y... disco duro? No, es actividad del Sobridge. ¿Está bien? Y los puertos de entrada y salida, que serían los puertos USB, los puertos ya que tenemos, tampoco, se encarga el Sobridge. La comunicación con la tarjeta de video, la etapa de video, Sí, es así. es así, perfecto, genial. Sí, Con el sonido, No. no. Y sí no con, el acceso a la RAM. y sí con la Es RAM. así. Genial, serían las dos respuestas correctas que íbamos a tener ahí. Bueno, ¿qué afirmación describe una característica de la RAM dinámica y sincrónica de GDDR? ¿Qué letra es la clave ahí para poder entender esto? La La, G. GDR. la G, ¿sí? ¿Se Ah, acuerdan que todo lo que era G apuntaba a lo que es memoria gráfica? ¿Sí? Entonces, cuando a mí me habla de memoria gráfica, digamos, estoy haciendo referencia a lo que es GDDR. yo me reconfundí ahí, Eso profe. no me Pensé acordaba, que sí, hablaba yo de también. dos componentes distintos. Igual yo también me equivoqué, pero Está bien, no hay problema, pero apuntaba a eso y vieron que las preguntas están armadas de una forma distinta. Digamos. Estas preguntas ya vienen, digamos, como preseteadas, eh, digamos, en lo que es la cursada en general. Está con los temas que nosotros vimos, pero por ahí, digamos, puede llegar a cambiar un poco la forma de preguntar o algo. Pero, digamos, tendríamos que poder resolverlo, a eso apunta. Igual sigue siendo parte de los tests. Yo después, lo que va a ser el examen final, puedo modificar algunas cosas. Eh, Así que bueno. Bien. Entonces, bueno, de todas las opciones, lo único que hace referencia a un GPU, ¿qué era un GPU? como una Un tarjeta procesador gráfica. gráfico. Un procesador gráfico, ¿sí? Así como el CPU es una unidad central de proceso, en este caso es un Graphic Process Unit o como unidad de procesamiento gráfico, en criollo. ¿Está bien? Entonces, la GPU va a usar GDDR de memoria. ¿Está bien? Sí. Bien, genial. ¿Qué componentes controlan la comunicación y la interacción entre la CPU y otros componentes?
¿sí? ¿Quién hace de Ahí intermediario yo, o de coprocesador? ahí yo me equivoqué y puse BIOS, pero era conjunto de chips, parece. Conjunto de Ah, chips. tal cual, ¿sí? Recuerdan en el esquema, digamos, cualquier cosa que yo entre a la máquina, si entra por un puerto USB, va a ir primero al sobridge, después al no bridge y recién ahí llega al procesador. Y a la salida lo mismo, del procesador se va a guardar en memoria y de ahí va a elegir el camino que va a ser o por el no bridge o por el sobridge. Es decir, que el procesador no tiene una comunicación directa con el disco duro, por ejemplo, y salvo en la arquitectura o en el diseño de Direct Connect, donde el procesador se conectaba directamente a la memoria, sino siempre pasa por el no bridge para llegar a la memoria. ¿Sí? Pasa por el FSB y pasa por el no bridge para llegar a la memoria. Así que los conjuntos de chips era como la respuesta correcta en ese caso. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, esta creo que no trajo problemas, ¿no? ¿Qué es? ¿La pasamos rápido o no? O alguien de género. Sí. Interfaz de red. Interfaz de red, ¿sí? Aparece el mismo RJ45 que aparecía acá, es decir, este mismo conector acá, y es la interfaz de red. Interfaz de red, RJ45, interfaz LAN, NIC, CAR, ¿sí? Son todos sinónimos que podemos encontrar en algún lugar para esa tarjeta. Profe, ¿qué es Sí, el RAID? el RAID. El RAID es un sistema de. Ya lo vamos a ver ahora en la unidad 2 o 3. En la 3 lo vamos a ver a la configuración de RAID. Cuando yo Ok. trabajo con más de un disco rígido, igual te lo explico ahora, cuando no es el RAID de mosquitos, ¿eh? Cuando trabajo con más de una unidad siempre hago el mismo chiste, no es muy original. Cuando Es trabajo que busqué RAID y me apareció eso. Ah, sí, está bien. Bueno, cuando yo trabajo RAID de- con 2 unidades de discos, puedo trabajar con las distintas configuraciones. Por ejemplo, voy a tener RAID 0, RAID 1, pueden buscar. Y eso me permite configurar a los discos rígidos, ¿sí? Configurar a los discos rígidos para que almacenen de distinta forma. Por ejemplo, puedo hacer que almacenen en espejo. Entonces yo tengo un disco de 1 TB, un segundo disco de 1 TB, cargo el sistema operativo en el primero y por una configuración que se denomina RAID 0, se copia todo en el segundo. ¿Sí? O sea, voy a tener un espejo exactamente de un disco con el otro. Entonces, si el primer disco me deja de funcionar, el segundo disco tiene toda la información y podría llegar a acceder. Y después, de acuerdo a las configuraciones que pueda llegar a tener, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, puede trabajar o en espejo o compartiendo bloques, ¿sí? Por ejemplo, puedo trabajar compartiendo bloques, ¿sí? Una parte en un disco, otra parte en un disco, otra parte en un disco. Eso lo que me hace es acelerar la velocidad de lectura. Eh, pero bueno, es cómo configurar para trabajar con 2 o más discos y que la información o se grabe en espejo por si hay algún problema y no se pierda, o para ganar velocidad en algunos casos y almacenar en distintos sectores y en distintos canales. Si es una configuración del disco, se permite a través del mother, es decir, la BIOS me permite, digamos, tener la configuración de RAID que necesite. Hoy en día todas las máquinas lo traen, pero originalmente se aplicaba a servidores. Lo vamos a ver después, no se preocupen que eso lo vamos a chequear. Pero bueno, lo mismo, si a ustedes les aparece algo que no vieron, pero les aparece algo que vieron, listo, ni dudas, y empieza a aparecer eso como respuesta correcta. Bien, ¿cuál de las siguientes es una solución de refrigeración activa? ¿Sí? El ventilador. Yo puse El, el ventilador. el ventilador. Y si fuese una refrigeración pasiva, ¿cuál sería la respuesta? Y El cualquiera de los disipador. otros. No, cualquiera no. El disipador. No, Disipador, un albadillo. Exactamente, el disipador térmico, tal cual. Reducir la velocidad del CPU, primero creo que no se puede. Es una buena pregunta para averiguar. Primero creo que desde software no puedo reducir la velocidad del procesador. O sea, está la que está de fábrica. O sea, puedo hacer menos actividades y que funcionen activando menos cosas, pero reducir creo que no lo puedo hacer. Y esto es cualquier cosa, ¿no? O sea, utilizar un gabinete pintado, ya saben que por ahí no va. Pero bueno, esto, si yo Mm. agrego un disipador térmico a una CPU, es una solución pasiva.
que también lo podría llegar a pensar agregar un disipador térmico a un coprocesador, a un chipset. Esto se utiliza mucho. Hay chipsets que tienen, de hecho la mayoría de los actuales ya tienen un disipador térmico pasivo. Un cacho de aluminio pegado arriba. El que ponga cacho de aluminio pegado arriba no va a estar aprobado. ¿Está bien? Pero bueno, ahí estaba la respuesta en el ventilador. Los discos duros utilizados en un depósito de alimentos fallan continuamente debido a las vibraciones en el ambiente del depósito. Bueno, ¿cuál sería la solución posible para que esto no pase? Yo puse SSD, Bien, ¿y por qué, Claro, el que disco sólido. sale una. Sí. y por qué No, yo no pondríamos, puse eso. y por qué pondríamos el disco sólido y no los otros? Porque no es Porque no es como un disco. mecánico. Claro, el tema del mecánico, el tema del disco mecánico, a ver, denme un segundo. Lo tengo acá. El tema del disco mecánico, que es esto que Aparte por descarte, profe. También. se ve acá, a ver si los veo. Sí. Fíjense que el disco mecánico, no sé, dentro del disco mecánico yo tengo un plato que gira. Y acá tengo un cabezal de lectura que está leyendo sobre ese plato que está girando. Si yo tengo problemas de vibración en algún lado, digamos, esto se va a mover y quizás la lectura, digamos, me va a generar algún conflicto. Obviamente, a ver, esto es una pregunta requete contra teórica, ¿no? Porque los discos, todos los discos tienen ya protección antivibración, o sea, ni hablar las notebooks y toda esa cuestión, entonces cuando ya detectan que hay alguna vibración o algo, como que dejan de leer hasta que deje de vibrar, pero, digamos, puede generar algún error. Pero un disco sólido, acuérdense que era una unidad flash, era un chip integrado, no tiene parte mecánica. Entonces, como no tiene parte mecánica, yo lo muevo o lo que sea y no tiene problemas. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, genial. Entonces ahí sí, Analía, era la opción del SSD. ¿Por qué descartaríamos las demás? Porque una fuente más potente no tendría que ver con la vibración. O sea, tengan en cuenta que es una máquina que por ahí se está moviendo por, no sé, porque hay máquinas o por algo por el estilo. Una alfombra antiestática debajo de la PC no tendría tampoco nada que ver. Sí podría llegar a reducir un poquito la vibración, pero igual si algo vibra mucho, va a seguir vibrando. Y bueno, y si tiene más circulación de aire, lo que va a hacer es bajar la temperatura general de eso, pero no tiene nada que ver con la vibración. Era la última respuesta. ¿Sí? Ahí está la de SSD. Sí, Bien. profe. ¿Qué afirmación describe una característica de la SRAM en una PC? Sí, esto estaba en los PDFs que ustedes tenían, creo. A ver, lo que habíamos trabajado acá. ¿Sí? Esto lo tenían, ¿se acuerdan que les había llegado un PDF con esto? Módulos de memoria. Bueno, y acá hablaba un poco acerca de la memoria interna, de los niveles L1, L2 y L3 que tenían. Y está haciendo referencia a la memoria que está instalada dentro de la pastilla del procesador. ¿Sí? Esta memoria es obviamente muy, muy rápida. Y apuntaba a eso. ¿Está bien? Entonces, ¿tiene un conector de 240 pines? No, ya sabemos que es una memoria DDR2 o DDR3. ¿Tiene un consumo de energía más alto? Bueno, más o menos sí, pero no apuntaba a eso. ¿Se utiliza como memoria principal en una PC? No. ¿Y se utiliza como memoria caché? Sí, lo tenemos ahí. Y era la caché que aparecía acá en el PDF que tenían ustedes, ¿no? Esto. Sí, sí. Bien. Ese PDF entonces lo mandó al Classroom completo. Sí. Eso le iba a preguntar, profe, porque no lo vi ese yo. Uy, no me lo digan así, porque yo a veces digo que hago cosas y no hago cosas. A ver, esperen que lo miramos acá. Eh, tipos de memoria. Acá está, miren. 31 de mayo. Acá lo tienen.
Ah, listo, listo. No lo había visto. Sí, lo tienen ahí. No se ha podido previsualizar el archivo. Ahora me fijo por las dudas, profe, porque Sí, yo chequenlo. vio que iba bajando yo los archivos. Lo que pasa que ahora, bueno, no me anda la impresora, así que no los podía imprimir. Pero me voy a fijar por las dudas. Bueno, chequenlo, miren, el 31 de mayo está enviado con los videos y es algo de lo que habíamos trabajado en la clase y la idea era que lo tengan. Bueno, chequenlo y después me dicen, pero está ahí publicado. Bien, después, un técnico está armando una estación de trabajo cliente. Una estación de trabajo cliente es una computadora, ¿no? Sí, Eh, sí. y es un cliente pesado, es decir, que no sería una máquina que tendríamos que utilizar con procesadores Sempron o con un Celeron o con, digamos, o sea, es una máquina pesada. Y va a ejecutar una base de datos. ¿Cuál de las opciones sería la mejor contra errores? ¿Sí? Porque hay dos que son contra errores que podríamos llegar a ubicar. ¿Se acuerdan cuáles eran las memorias que controlaban los tipos de errores? Había tres. Estaban La que sin paridad, me sin parece. paridad, exactamente, que esa Con paridad. pasaba todo y no encontraba nada. Con paridad detectaba error, pero seguía tomando la información, es decir, avisaba, che, mirá que había un error, pero lo dejé pasar. ¿Sí? Y había una tercera que era la SC. La SC lo que hacía era tomar el error y corregirlo. ¿Se acuerdan? Ah, Pasaba la cadena que claro, había llegado de la cadena de Hamming y tenía, digamos, 010101. Cuando detectaba que el error estaba en el bit 7, si era 0, ¿qué hacía para corregirlo? le Tenía mandaba un uno. 1. Lo cambiaba. Convertir. Exactamente. Y si detectaba que estaba el bit en el número 3 y el error estaba era un 1, el bit 3, lo pasaba a 0. Era lo que hacía. Eso generalmente se encuentra como en servidores. Bueno, y acá es como que yo puedo también descartar, por ahí no me acuerdo cuál era, pero yo ya puedo descartar que DDR2 y DDR3 no es porque es un tipo de memoria. ¿Sí? Y después RDRAM, acá como que se lo inventó, ¿no? Entonces me quedaba como disponible la única. Igual busqué RD RAM y me apareció algo, creo, Claro, profe. pero no lo habíamos, fíjate que no lo habíamos trabajado nosotros en los tipos de memoria, ¿sí? O sea, de RAM sí, pero como RDRAM no lo habíamos trabajado en ningún momento. Ok. Sí, sí o sea, seguramente de RAM sí te va a parecer que es la memoria dinámica, eso sí seguro te va a parecer. Pero de RAM me parece que está sacado de la galera, ¿no? O sea, como que te tire TDR2, ¿sí? Sí, sí. O sea, te estoy agregando algo más ahí como para guiñar el ojo que no va por ahí. Bien, un técnico observa un motherboard y ve un conector de 24 pines. Creo que no tuvo problemas esta, ¿no? ¿Qué podemos conectar en un conector de 24 pines? La La fuente de fuente. energía. Bien, ¿y qué conector particularmente? El El ATX, El ATX. ATX. el ATX de 24. Genial. Bueno, ¿cuáles son los tres voltajes de salida en corriente continua, obviamente, ¿no? 12, 12, 5. 5 y 3,3. Exacto, ¿sí? 12, 3,3 y 5. Genial. 48 volts no trabajamos en las compus. 24 tampoco, y 9 volts tampoco en ninguna salida de la fuente. Bien, ¿qué adaptador debería instalar un técnico en una computadora de escritorio para habilitar la grabación de señal de video? Esta es la que me preguntaba Alan, que es la capturadora de video. En una sintonizadora me permite que yo conecte una antena de televisión y vea la televisión en la compu. Un adaptador de video es una tarjeta de video, una placa de video. Eso sería un adaptador de video. Y una interfaz de red es lo que habíamos puesto allá arriba para conectarme a internet o a la red local. Así que esta sería la opción tarjeta de video. Bien, Profe, sí, o sea que básicamente la capturadora sirve para grabar la pantalla, ¿no? sí, grabar y, O- y también, como les mostraba la de recién, la del gato,
para hacer streaming en vivo. O sea, además de grabarme, me lo permite replicar o sacar por internet en tiempo real. Ah, claro. Se nos va a cortar y nos conectamos una vez más, ¿sí? Así terminamos esto y por lo menos hacemos una intro de lo otro. Bien, ¿qué Bueno, unidad? profe. Bueno, esta puede ser que genere algún conflicto porque no lo trabajamos tan así. O sea, creo que lo hemos mencionado muy por arriba, ¿no? No lo tengo presente. Este es el. ¿Me están viendo ustedes ahí? Sí, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. fíjense que este es el disco y lo que está haciendo esto es girar. ¿Sí? Este es el giro que va a tener. Mientras más velocidad tenga esto, mayores revoluciones por minuto va a tener. Es decir, que yo tengo discos de 5.400 revoluciones por minuto, discos de 7.200 revoluciones por minuto, y cada vez que agarro un disco de estos, me dice cuál es justamente la velocidad de giro. Salvo este que tengo acá en la mano. No quiero. Salvo este que tengo acá en la mano. Todos me dicen la velocidad de giro. Bueno, esperen que voy a agarrar un segundo.